y es la primera vez que hacemos el programa mirándonos las caras, así que buenos días, Amado, ¿cómo andas? Hola, Nagu, buenos días a todas y todos, enormemente felices de estar haciendo Good Lounge, pero sobre todo de estar en Radio Madres, en el aire libre, en el aire hermoso, en el aire puro, en el aire correcto. En la Casa de las Madres. Qué mejor lugar que estar en la Casa de las Madres. De la 530, que es Radio Madres. Y bueno, ha cambiado el día, pasamos a los sábados, ha cambiado el horario, pasamos de 10 a 13, pero lo que no ha cambiado es el espíritu que es compartir, el espíritu que es un programa que se hace desde todos lados, se hace desde acá, desde el estudio 1 de Radio Madres de la 530, se hace desde los que se están despertando, de los que se despertaron desde hace mucho, de los que están yendo a trabajar, de los que están cuidando a sus hijitos, a su compañera, de las y los que están solos y también nos estamos acompañando, de inclusive como era antes el momento de que se empieza a cocinar dentro de un rato para compartir o para tener esa comida en soledad. Así que el espíritu no cambió la señal. Que mañana es mejor, como diría el Flaco Spinetta. Mañana siempre es mejor, que los dolores y las luchas se convierten en amor y en alegría, como nuestras madres aquí, como estas poetas, pero también para recordar la expresión de Cristina de la última semana, ¿no? Tan potente, tan sabia, tan desgarradora, tan humana, donde cuando en un encuentro que hizo con artistas y con periodistas les dijo algo así como que había tomado decisiones más como mamá que como política, y me parece que más allá de la dimensión individual, que por supuesto que es de acompañar y de abrazar, creo que ha puesto arriba de la mesa la cuestión del lawfare nuevamente, que el lawfare en definitiva es un sistema de tortura, es un sistema que busca convertirnos en quien no somos o en quien no decidimos ser, que busca acotar el campo de decisión de quienes son y somos y han sido víctimas de diversas formas de ese sistema en el cual se usa gran parte del aparato del Estado para perseguir, para encarcelar, para determinar, para condicionar, como fue esta expresión que nos tiró así encima de la mesa, y Cristina, y un poco a mí me lleva a esta reflexión, no solo de la dimensión individual, que es tremendo, horroroso, sino de la dimensión colectiva que tiene esto del lawfare, porque muchas veces se habla que tratan de asustar, tratan de amedrentar, bueno, también tratan de condicionar. Claro. Y esto me parece que es lo que CFK puso de manifiesto en una forma, también hay que decirlo, popular, porque lo expresó de una manera que cualquier mamá, cualquier papá de nuestro país, del mundo, de Latinoamérica, puede entender con mucha claridad lo que es el lawfare a partir de esa expresión, ¿no? De una persona con la importancia, la dirigente política más importante de nuestra historia, y yo te diría quien ha hecho tal vez las mejores presidencias de la historia argentina. Entonces me pareció que era una expresión muy genuina que no podíamos dejar de lado, y entonces ponerla en contexto con estas poesías de estas mujeres que cuando hablan de amor están hablando de mucho más que una relación entre dos. Están hablando de lo que pasa en una sociedad, están hablando de lo que pasa en los corazones, y están hablando de cómo el pueblo, los pueblos, se pueden apropiar de esas palabras, de las palabras que dicen en términos políticos como Cristina, las palabras que se dicen en forma de poesía como Violeta Parra o Gabriela Mistral. Y también, además del tema de las mujeres, tiene que ver con el tema de Chile, ¿no? Claro. Ese país tan querido, tan amado, ese pueblo tan querido, tan amado, que tantas veces ha caminado
por situaciones tan complicadas y que su pueblo no se rinde, que su pueblo no se entrega, porque bueno, no solo fue la dictadura de Pinochet, sino la constitución que dejó Pinochet, el entramado económico, social que dejó Pinochet, y quizá el país donde comenzó el laboratorio, el experimento neoliberal en el mundo. Antes de los gobiernos de Reagan y Thatcher, bueno, ya se estaban haciendo las experiencias con los Chicago Boys, esta irrupción de los economistas como arquitectos y sabios de las sociedades que tanto daño le han hecho a las sociedades y a los pueblos. Por algo los usaron siempre de ejemplo, ¿no es cierto? En Latinoamérica nos apuntaban a Chile. Claro, claro, era el ejemplo a seguir. Era el modelo más consolidado, claro. La democracia más estabilizada, pero la verdad es que había dos partidos, uno de centro, dos agrupaciones, una de centro izquierda y otra derecha, que no le daban respuesta a las necesidades del pueblo, y esa consolidación del modelo era más un problema que una virtud. Parecía que esto, a través de la constitución de Pinochet, que habían aceptado estas dos fuerzas de centro derecha y centro izquierda durante tantos años, era una cuestión consolidada. Pero mirá, yo creo, como siempre muestran las madres, como siempre decimos nosotras y nosotros, el rol de un gobierno popular y nacional es convertir lo imposible en posible, claro. y volver detrás de nuevas metas que parezcan imposibles, porque en definitiva el único objetivo tiene que ser el amor y la igualdad, el resto son solo instrumentos. Bueno, ahí en Chile, donde parecía que otra vez el fin de la historia a la Fukuyama, los reclamos populares, la aparición del pueblo en la calle, en las calles, en las ciudades, una organización desorganizada, porque con liderazgos no visibles, que me parece que es otra característica de estos tiempos, de este siglo, a partir también de la consolidación y irrupción del feminismo, estos liderazgos horizontales que muchas veces parecen hasta imperceptibles, llevaron el pueblo a la calle, y a partir de ahí no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de constitución. Recordemos que Chile hace pocos meses votó una reforma constitucional con el presidente tal vez más conservador, sí, y más prosistema, que es Piñera, que parecía que tenía la vaca atada. Pero le doblaron el brazo. Sin embargo, durante el gobierno de Piñera se derrumba definitivamente la arquitectura institucional, constitucional en Chile, y bueno, se vota y ya está funcionando un espacio popular para la reforma de la Constitución, donde aparecen muchos reclamos de orden popular, que van desde la jubilación estatal hasta la salud pública y la educación. Se calcula que el piso de una Constitución, digamos, base de lo que puede salir, no el mejor de los proyectos, sino el proyecto de piso que puede salir de esta constituyente, tendría un nivel de mayor participación del sector público de 5 puntos del PBI. Entonces vos fíjate que en un modelo ultraliberal, bueno, ya el pueblo va a lograr que aparezca un Estado más activo, un Estado organizador, un Estado que se ocupe de quienes el sistema neoliberal arroja a la banquina. Entonces ahí tenés una cuestión muy importante que me parece que merecía estas poesías de chilenas, y además, bueno, la elección de Chile, donde están pariendo un nuevo país, me parece, ¿no? Estamos viendo el nacimiento de un cambio absoluto de país. Coincido con vos, hay cosas que nunca más van a volver a ser como fueron, además porque Piñera destruyó algunas de las bases del propio neoliberalismo, no por ser popular, sino por ser irresponsable, hasta en su propio sistema, como es el deterioro del Fondo del Cobre, que ha sido uno de los fundamentos, tanto en el gobierno militar genocida de Pinochet, como en esta etapa de democracia condicionada de Chile, e incluso los fondos que tenían, allá se llaman AFP, lo que eran las FJP de acá,
se permitieron retiros durante la pandemia que, claro, empeoran la distribución del ingreso y al mismo tiempo deterioran un sistema que es malo, es nocivo, pero tiene su lógica, que también fue destruida. De hecho, el nuestro fue inspirado en ellos. Digamos, nuestras CFJP estaban un poco, siempre nos usaban como ejemplo. Miren qué bien le va a Chile con uno eso. De los modelos, exactamente, claro. Era el modelo de AFP de Chile, que fue desarrollado por creo que un hermano de Piñera, un pariente de Piñera, en los principios de la caída del régimen genocida. Entonces, me parece que es muy hermoso el mensaje de Chile sobre el resto de Latinoamérica y sobre el resto del mundo. Esta idea de, mirá, la correlación de fuerzas no es una foto, sí, y no es una roca, sino que es una construcción. Me parece muy importante que demos siempre vuelta alrededor de esto, ¿no? Que las cuestiones sociales son y están siempre en construcción, y dependen de un análisis, entre comillas, objetivo, pero también dependen de la voluntad. Y la voluntad es el insumo de modificación de la correlación. Creo que Chile es un gran ejemplo en ese sentido, porque para quienes nos habíamos ilusionado con las revueltas estudiantiles que habían tenido años atrás, y después decíamos, che, pero ¿qué pasó con todo eso? Habían tomado las calles, los jóvenes reclamando por una educación pública, y habíamos perdido el rastro de, bueno, en qué terminó todo eso, y ahora que llegue de ese movimiento, que llegue un presidente, me parece que es una gran esperanza para todos los que creemos en la militancia, que es una cuestión simplemente de perseverar y que finalmente llegás. Creo que es importante lo que está señalando, porque parecía que había quedado en vía muerta, claro, esos reclamos, que habían sido una estudiantina, y sin embargo había algo que seguía circulando por la sociedad chilena, por el pueblo chileno, por la juventud chilena, y finalmente hoy tienen el presidente más joven de su historia. Tal cual. Y bueno, ahí está, haciendo posible lo imposible. Me parece que es algo corriendo hermoso. Los límites de lo posible, como hizo Néstor acá en algún momento. Sí, como hicieron las madres, ¿no? Tal cual. Y a mí siempre me hace acordar a la canción de Ilia Kuriaki, Ula Ula, que en un momento dice, hacer que lo imposible sea posible. Siempre en el arte popular hay un dejo de las cosas más importantes de las sociedades, de ida y de vuelta. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.